Bueno, buenos días, tardes, noches, profesora. Nosotros le vamos a presentar lo que es el tema de barreras de la comunicación. El equipo está conformado por Rebeca Priscila, Rubén Astazzi, Juan Mario Gutiérrez, Carlos Suárez y su servidor Jesús Eduardo. Dentro de este tema, le vamos a presentar lo que son los tipos de barreras en la comunicación. Como primer punto está lo que es la barrera física. ¿A qué se refiere este tipo de barrera? Básicamente, se refiere a las interferencias que se producen en el ambiente de la comunicación entre el emisor y el receptor. Como por ejemplo, cuando estamos en un proceso de comunicación en persona, una de las barreras pueden ser los ruidos, murmullos o alguna persona que esté interrumpiendo alguno de los dos personajes, es decir, al emisor o al receptor. También existen las barreras radiofónicas o telefónicas, es decir, que por ejemplo cuando estamos hablando por teléfono puede haber fallos en la señal o interferencia. También, por ejemplo, cuando estamos en otro proceso de comunicación, eh, puede ser deficientemente la temperatura o la iluminación para impedir la adecuada comprensión del mensaje al receptor. Bien, la siguiente barrera son las barreras fisiológicas. Las barreras fisiológicas son aquellas que impiden una clara y precisa emisión o recepción del mensaje debido a defectos fisiológicos, a que se refiere a todos aquellos defectos del funcionamiento biológico correcto de los seres humanos. Entre ellos vienen los principales, van a ser 4, los cuales son las deficiencias auditivas, la incapacidad visual, las deficiencias del habla y las fallas en el uso de la memoria. Para las deficiencias auditivas son todas aquellas alteraciones cuantitativas en una correcta percepción de la audición del habla de todos aquellos emisores hacia nosotros receptores. Dentro de estos dos encuentran dos puntos importantes, que es la hipoacusia, es toda aquella disminución de la capacidad auditiva, pero no la pérdida total. En cuanto a la cofosis, es la pérdida total de la audición. El lenguaje se adquiere por la vía visual o por otros medios. Para las deficiencias visuales es toda aquella deficiencia o pérdida total de la vista, en el cual se encuentran dos puntos importantes como ejemplos: el daltonismo, que ocasiona la dificultad para distinguir de manera correcta los colores en un ambiente determinado, y la escotoma es una zona de ceguera parcial en la cual nosotros lo podemos percibir como puntos ciegos, y en ciertas personas puede llegar a hacer más grande esta deficiencia, llegando a permanecer como manchas negras en la vista. El siguiente punto es la deficiencia del habla. Se refiere a muchas personas con problemas de elaboración del lenguaje, la producción del habla y trastornos de la voz. Dos ejemplos claros son el mutismo y el tartamudeo, que no son propios de la persona. Y por último punto son las fallas en el uso de la memoria. Son síntomas que se presentan en las personas que suelen olvidar acontecimientos, viviendas, personas y actividades cotidianas. Por ello, muchas personas sufren por la incapacidad de no ser comprendidas por su dificultad para poder recibir o dar un mensaje. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que no todos somos capaces de tener un buen proceso de comunicación, y crear conciencia de que por cada barrera fisiológica que se pueden crear, podemos tener alguna solución. Bueno, llegamos a lo que es la tercera barrera semántica del proceso de comunicación. En este caso, la barrera semántica se encarga principalmente, o se entiende, mejor dicho, como la relación con el significado de las palabras, ya que de esta manera, este tipo de barrera explica o nos da a entender cuando una barrera semántica está presente en algún contexto donde nosotros nos encontremos, no podamos entender ya sea una palabra, una frase o un discurso. Esta barrera semántica se encarga principalmente o se encuentra principalmente entre el emisor y el receptor cuando se están comunicando o están en un proceso de comunicación. Un ejemplo es que cuando el receptor no interpreta correctamente el mensaje transmitido por el emisor. Bueno, uno de los ejemplos más claros es cuando dos personas que no hablan el mismo idioma intentan conversar, ya que, por ejemplo, si el emisor está hablando en idioma inglés, el mensaje que va a transmitir pues va a ser en ese idioma y el receptor va a estarlo recibiendo en el mismo, pero el receptor no tiene conocimiento de ese idioma, por lo cual ahí existe una barrera semántica, ya que las palabras y el mensaje que el emisor ha enviado, pues el receptor no va a poder
procesarlo, lo va a poder entender. Entonces, si el receptor hace un cambio de palabra o solamente contesta con una palabra burda y realmente no es lo que esperaba el emisor, pues va a ser un cambio en el significado, con lo cual pues el mensaje ya no va a ser correcto y pues la barrera semántica se va a encontrar ahí siempre, ya que pues el emisor y el receptor pues no van a poder entablar un proceso de comunicación adecuado y pues en los mensajes que se puedan llegar a transmitir entre ellos dos, pues jamás el receptor lo va a poder entender. También tenemos la barrera psicológica. En esta barrera tiene relación con los estados emocionales del emisor y el receptor. También tenemos la simpatía o el rechazo, igualmente del emisor y receptor. Un ejemplo es cuando nosotros atribuimos propios sentimientos, estados de ánimos y experiencias pasadas a las demás personas. Otro ejemplo es cuando tenemos un maestro que no apoya ni fomenta la confianza, además de negar el talento que tienen sus alumnos. Aquí se encuentra la historia de Albert Einstein y Thomas Edison. También se cuentan con los obstáculos, el cual es el prejuzgar, adivinar y suponer, la crítica destructiva y las actividades negativas. Y vamos a terminar con la barrera sociocultural. Las forman las diferencias socioculturales entre el emisor y el receptor. La religión, el nivel económico, el idioma, costumbres o situación geográfica son características que pueden diferenciar la socioculturalidad de las personas. En este caso, la sociocultural remite a todas aquellas expresiones culturales que tienen una fuerte influencia en una sociedad determinada. En efecto, dentro de cualquier grupo humano es posible hacer referencia a distintas corrientes de pensamiento, expresiones artísticas o religiosas. Cuando estas manifestaciones son aceptadas o reconocidas por la mayoría de la población, es posible hacer referencia a un elemento sociocultural. Cada hablante al comunicarse utiliza la lengua del grupo social o comunidad al que pertenece. Es por eso que el grupo social tiene una fuerte influencia en la socioculturalidad de un individuo. En virtud de la lengua se utilizan que varios grupos sociales, la significación de las palabras puede ser diferente. Dentro de cualquier grupo humano es posible hacer referencias a distintas corrientes de pensamiento, expresiones artísticas o religiosas. Las barreras socioculturales de la comunicación se presentan cuando existe entre el emisor y el receptor diferencias en cuanto a la interpretación de las palabras. Para ello podemos poner un ejemplo. En el ejemplo de la comunicación entre las autoridades gubernamentales con una etnia indígena. Es por ello que no solo vamos a tener un problema en el dominio del idioma, sino que también las etnias indígenas pueden tener una diferencia de interpretación de lo que serían las palabras en términos de políticos y religiosos. Es por ello que ahí se puede presentar una barrera sociocultural que posiblemente no tiene que compartir una diferencia geográfica muy grande para que ésta exista. Es por ello que esta parte de la culturalidad representa una barrera que es muy difícil de romper porque implicaría cambiar las costumbres y tradiciones de un grupo social. Posteriormente les vamos a presentar las fuentes de donde nosotros obtuvimos la información referente a esta presentación. Y eso sería todo, profesora. Gracias.